Digamos, sí. Eso no va a cambiar en este patrón electoral. Ya, esa es la encuesta, la entrega de la encuesta Criteria de hoy. Ya, démosle una vuelta de nuevo, perdona, a por qué crees que Matei no capitaliza esto que es prácticamente consensuado de que tuvo un buen debate. A ver, quizás logra capitalizar en otras encuestas en el margen, algo de ese estilo, pero lo que es evidente es que, desde mi punto de vista, que ella logra un nuevo tono, logra un nuevo relato, o apuesta a un nuevo relato. Eso por una parte. A lo mejor era inevitable porque ella no estaba performando bien en las encuestas. Por una parte puede generar cierta incertidumbre en el electorado y por otra es como, vamos viendo. Entonces genera una suerte de duda. Y lo otro es que ella tuvo momentos muy protagónicos, pero no fue la protagonista del debate. Lo que aparentemente fue el protagonismo acá fue Harold Maynichol, ¿te fijas? Mira. Entonces creo que hay que analizar esto en la dimensión general, en lo sistémico. La gran discusión fue los que van arriba. Los que están arriba defendieron posiciones para no caer, ¿verdad? No capitalizaron, pero para no caer. Y después la segunda liga, el más protagónico fue, Harold Maynichol. ¿Te fijas? Y en segundo lugar, Johannes Kaiser, claro. Probablemente que también. Lo que no significa que no haya hecho un buen debate. A veces tú juegas un muy buen partido, pero no necesariamente lo ganas, porque estás probando un nuevo equipo y a lo mejor una nueva estrategia. Pues, claro. La pregunta es si esa nueva estrategia va a lograr asentarse en adelante. Yo creo que en la medida que ella logre ponerle más condimento y más propuestas a esta nueva estrategia, creo que puede empezar a rendir. Porque en Chile Vamos estaban contentos. Chile Vamos estaban contentos. El jueves, el viernes estaban contentos. Estaban contentos. A ver, hay un tema aquí que puede estar dando vuelta dentro de Republicano, es si Kaiser crece, a quién le come, a quién le afecta. Claro, porque uno puede suponer que Kaiser le quita a Kast, por más auténtico, y eso puede favorecer indirectamente a Matei. Sí. O sea, Matei puede ganar sin ganar, en el fondo. Claro. Si Kaiser, claro, le empieza a sacar. Hay dos debates más en Anatel, el 10 de noviembre y el 9 de diciembre. O sea, uno para la primera vuelta, uno para la segunda vuelta. Exactamente. Esos son en cadena, digamos. Todos los canales, el 10 de noviembre va a ser la próxima, yo creo que gran salvo los de la radio. ¿Qué es la semana de...? La semana de la elección, claro, el lunes antes de la elección. ¿Y de canales individuales no hay más? Puede ser que haya. Puede ser que haya. Sí. Porque lo que estamos viendo es que los debates generan cosas, generan movimiento. La gente se está entusiasmando con la elección. Sí, prácticamente seguro que va a haber. Oye, claro. Y otra cosa que quería es... Hay movimiento. Claro. Si Jara... Perdona, ahí está el de la Archi también, ¿no? El de la Archi, claro. Radio, también que lo diferencia porque no lo transmiten por televisión. O sea, son públicos masivos, pero no por televisión abierta, pero a esta altura se transmite todo por... No, digo también que si en el público de derecha más dura, si Jara ya no es la amenaza que en algún momento fue, porque... El cruce entre, si uno revisa la encuesta, es totalmente junto, va creciendo Jara, creciendo Kast, bajando Kaiser y bajando Matei. Entonces muchos lo atribuyen a que, ante el pavor de la comunista que estaba marcando bien, ¿quién es el mejor para competir contra ella? Kast. Ya. Pero si se atenúa el miedo a que ella salga, porque en toda la encuesta segunda vuelta le pasan por arriba, claro, uno podría empezar, mira, ya también podría votar por Kaiser... porque no me estoy jugando en el voto en la primera vuelta. Podría pasar eso, claro. O podría votar por Matei también. Claro, lo que pasa es que estoy tratando de entender cómo Kaiser está en 2 dígitos y cerca de Matei. Ojo con eso, 10-13. Claro, y ha ido claramente superando a París. O sea, se ha instalado como el cuarto. Estaba revisando, mira, esto... Claro. Hoy claramente en esta encuesta, claro, es 13-10-7. Esa es Matei, Kaiser, París. En abril, 36 Matei, 13... Kaiser, 12 Kast y 2 Jara. Ese era el panorama, en abril. Y esto cambia justo entre el 6 de junio y el 19 de junio. ¿Qué pasa ahí? Primaria, Jara empieza a subir y empieza a subir, van de la mano los dos y empiezan a bajar los otros dos. Empieza a subir Kast, también en esa misma época. Entonces uno tiene cierta plausibilidad de decir, bueno, la gente eligió el candidato que podía derrotar a Jara. Y el electo fue José Antonio Kast. Ahora, hay un tema. Yo creo que es evidente que Yanet Jara tiene una alta posibilidad de pasar a la segunda vuelta. No ha seguido creciendo, ni ha capitalizado más. Más bien está estancada, incluso la hoja. Pero es muy probable que pase a la segunda vuelta, porque no tiene a nadie que le amenace el electorado. Y Marco Enrique, aparentemente, que quiere ir a sacarle votos... Es que Marco Enrique tendría que haberle amenazado. No tiene claridad respecto de cómo sacarle votos. Es más, cuando Marco Enrique le dice, durante todo el debate, ministra, ¿qué es lo que le está diciendo? Usted es dueña del 30%. Claro. Usted es dueña del 30%. Usted es del gobierno. Claro, o sea, le dice usted del gobierno. Claro, usted la continuidad del gobierno, pero es dueña. Es dueña del 30%, exactamente. Y yo no.
y yo no. Entonces tú te fijas que Marco De hecho, no lo está amenazando. Hay una entrevista, está muy buena entrevista de Fernanda Paul en Sí, eso te iba a DF+, mencionar, de Marco DF+, Enrique hoy Mena, día. y le vuelve a hacer ministro en la entrevista. O sea, No, y dice, está yo soy repitiendo. candidato, ella tiene que hacerse cargo que es la candidata al gobierno, con Exacto. todos los errores que hay. No puede no hacerse cargo Claro, de las exacto. cosas malas de este gobierno. Claro. Pero es raro el posicionamiento, porque Marco dice, soy un candidato, el concepto que él inventó, que es un candidato de mediación, que por la entrevista lo que entiendo es que es un presidente de mediación, que es un presidente que va a mediar entre bloques políticos para hacerse de una mayoría parlamentaria. Eso es lo que le entendí en la entrevista. Fíjate que entre la mediación y la emergencia de CAS, la verdad que la gente no quiere que nadie medie, quiere que resuelvan los problemas. Lo que pasa es que es bien, o sea, es mucho más concreto Es mucho más emergencia que complejo. mediación. Y yo no digamos. sé cuánto hoy, después de toda la historia de Marco Enríquez, cuánto confía la gente de izquierda en él. Claro, y esa ese es la duda que tengo. Es que a eso iba, ese es el punto. Esto de ser de mediación, y él dice, si el Partido Humanista saca, digamos, 15 diputados, yo voy a ir y voy a negociar con el Partido Humanista para armar una bancada que me apoye en mis proyectos. Ese es más o menos el Sí, diseño. pero eso se ve un poco difícil, inverosímil, no un relato que tenga mucha atracción en la sociedad. Ahora, yo rescataría que la buena performance de Mike Nichols vino asociada con una nueva forma de estar, de alguna manera, o de habitar la candidatura, que tiene más que ver con la lógica de algo más pausado, más tranquilo, menos estridente y menos polarizante. Yo creo que ahí hay algo que a lo mejor él no lo va a lograr capitalizar en esta elección, pero que otras candidaturas, quizá Matei u otras, pueden empezar a capitalizar o adueñarse de esa tecla, que tiene que ver más bien con ponerle un poco más de humanidad, ponerle más sensatez y tampoco estar buscando el gobierno en contra de otros, con tanta fuerza y con tanta polaridad, porque eso también te genera un clima de crispación para cuando empiezas a gobernar después. Claro, pues te tiene que salir bien el personaje, Sí. porque no pueden aparecer alguna hora como moderados cuando no lo han sido y por eso tienen los votos que tienen. Sí. Entonces ir a lo que dice Brito en la columna tiene cierto sentido en que la impostura molesta. Finalmente decepciona. Sí, pues claro, molesta. ese es el argumento de Jorge Ignacio Claro. Brito. Claro, pero Esto en el no Mercurio es de una hoy. impostura, pues, No, es una novedad. o sea, tú lo veías en la Es calle, auténtico. yo lo he entrevistado igual como lo entrevistaste ahí. Y su gran momento fue el de la humanidad. Sí. Pongamos la humanidad a esto, cuando habla, porque habla de la guata. Dice, ¿sabéis que yo he visto cabros chicos mutilados por las minas antipersonales? Ese es su momento, ¿no? Y lo Cuando claro. le encontraría a París. Y lo interesante es que va contra la intuición. Pues te fijas, mientras todos están diciendo más minas antipersonales, más pistolas, más violencia, más defensa personal, él dice, bueno, sí, pero hay que poner la humanidad a esto no anda por otro lado. Sí, ahora y no por los votos. Exactamente. Ahora no el por que vive capturado en la Pintana por los delincuentes, no sé si están de acuerdo con Mike Nichols. Ese es el Bueno, problema. yo creo que esa es la tecla que le faltó tocar de mejor manera a Matei, que es decir, una cosa es poner esperanza y otra hablar de la esperanza, hablar de que Chile es un país que tiene mucha oportunidad y otra es cómo lo voy a hacer. Yo creo que ahí le faltó ponerle más materialidad a la persona que está angustiada. ¿Cómo voy a...? Acordémonos que la semana anterior a ella le había ido bien. ¿Y qué es lo que le había hecho? Había hablado de la creación de empleo, había hablado de Chile, un país de propietarios, yo te pongo el pie para que pueda acceder a la vivienda, o sea, cosas mucho más concretas. Entonces, el debate, creo que ella pone un nuevo relato, pero ese relato tiene que cuajar, tiene que encarnarse y tiene que habitar en propuestas muy concretas para que la gente diga, me hace sentido, porque si no puede quedar en algo muy abstracto. Y segundo, es evidente que además ella tiene que ir a por los votos de los que están arriba. Y ella no desafió claramente en el debate, intentó un posicionamiento distinto. ¿Te fijas? Pegó a París. Salvo a París le dio duro. A París se le dio duro. Sí, pero cuando él la atacó. Pero claro. Y París no va arriba. Porque ella aprovechó el momento. Y lo que sí que fue un buen momento para ella, es con Kast. Pero no le sirvió para ella decir cómo iba a hacer el recorte fiscal y en qué iba a ocupar la plata. Porque dice lo del pie, lo del cero pie. Igual todavía es medio difuso. Igual cuesta $300 millones al año. $300 Bueno, podría le dar más materialidad a eso. ¿Te fijas que pero no lo hizo. Claro, yo creo que le faltó más tierra y le sobró un poco de aire. Ahora desnuda a Kast, pero eso a la base de Kast no le importó nada, digamos. No, pero le importa poco, fíjate, porque el escenario está polarizado. Además, es interesante que cuando parte el debate, ahora, dicho eso, este formato es un formato que favorece a los que están arriba, porque no genera discusión ni contrapreguntas. Son muchos. Y son muchos. Y además, hay momentos que algún candidato no aparecía en 5 minutos. Y como tú puedes manejar tu tiempo, tú puedes hacerte el leso, contestar lo que quieres, cambiar de tema, y llega un minuto donde nadie te va a rebatir ni te va a cuestionar. Entonces favorece la posición más bien estanca. Te toca el número 7, está ahí 10 minutos fuera de la pantalla. Se sortearon los números a propósito del viernes. Acuérdate del 2013, que Michelle Bachelet era amplia favorita.
que en los debates prácticamente se sentaba a mirar. Sí, pues. No hablaba porque no tenía ninguna necesidad de regar nada, ni de contestarle nada a nadie. Y no es culpa del formato, no, porque el formato es bueno, es el número de candidatos que hay, son demasiados. Sí, ahora, sí. En Estados Unidos lo resuelven con una base, o sea, con un piso de encuestas base, digamos. Claro, O sea, que son básicamente las primarias. Claro, que ahí hay como 10, 12. Claro, con la podadora, diría Milei. A todos los que están bajo 10, para afuera. Para afuera. Pero ¿te imagináis hacemos eso acá? No puedo. Ahora tiene cierta Pero lógica. tiene sentido. Ahora, es un formato donde los periodistas tienen un rol bastante secundario y no son capaces o no tienen la posibilidad de entrar a preguntarle, a cuestionar y a trabajar con más información a los incumbentes y a los candidatos. Y eso favorece que las posiciones estancan, o sea, las posiciones de los que van arriba permanezcan estancas porque pueden manejar el debate. Dicho eso, también es cierto que el formato permitía que tú entraras primero si querías a conversar o a proponer tus temas. Y lo que pasó es que los que se tomaron el debate fueron los dos que están arriba. Ahora, la noticia política del fin de semana, del viernes en particular, la de sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones que deja fuera a Daniel Jadwe. ¿Impacta de alguna manera en la elección presidencial? ¿Impacta en Janet Jara? Yo no creo, porque Jadwe se ha encargado él de ser un outsider de ese mundo, del 30% donde habita Jara, habita Boric. Jadwe no ha hecho nada para estar dentro de ese mundo, que le tengan cierto aprecio, cierto cariño. Entonces, ¿que no hay una parte de ese 30% que le tiene aprecio a Jadwe? No, yo creo que el que le tiene aprecio a Jadwe está más a la izquierda. Vive muy dentro del Partido Comunista. La candidata no se ha pronunciado al respecto, va a tener que hacerlo en algún momento, porque ella tiene puntos de prensa. Hasta esta hora, que yo sepa, no han dicho ni pío. Habló ahora la entrada del Tedeum, pero me parece que no habló sobre eso, ¿no? Habló el vocero, Eric Aeo, que dijo que hay que respetar el Estado de Derecho y que el Partido Comunista tiene que hacerse cargo de haber presentado a alguien que podía tener un impedimento legal. Yo creo que no tiene un impacto mayor, pero le hace difícil a Janet Jara la búsqueda de ampliarse un poco más hacia el centro, de poner temas concretos de campaña, de hablar de su relato, de sus propuestas, de qué es lo que quiere para Chile, porque la lleva nuevamente a tener que responder respecto de qué pasó con Daniel Jadwe, cuáles son los problemas de Daniel Jadwe, y además el partido se enreda. Entonces el partido pasa a ser nuevamente el partido comunista el defensor de alguna manera de Daniel Jadwe, y menos el partido de la candidata. Entonces pone una conversación en un territorio que le es incómodo a ella. Es incómodo, pero es cierto que le permite, esto que pasó, le va a permitir recoger la ganancia de la apuesta que hizo hace prácticamente un mes, cuando dijo, yo hubiera preferido que se hubiera dedicado a su defensa. Sí. ¿Qué es a propósito, me dice Daniel Labarca, nuestro editor, que fue lo que dijo ahora a la entrada del Tedeum ecuménico. Yo siempre dije que era mejor que se dedicara a su defensa. Claro, que esa incluso puede ganar algo de voto. Para el Partido Comunista es jodido. Esto estábamos analizando con Daniel antes de Daniel Labarca, nuestro editor de política y editor de Hoy en Mesa Central. La votación del Partido Comunista el 2017, esto es en orden de magnitud, no son los números precisos, pero Carlos Cariola sacó como 50.000 votos, Boris Barrera, que es el otro diputado comunista del distrito, algo así como 3.000. Salió arrastrado. Y en el 2021, con la enorme votación de Maite Orsini, que fue significativa, sacaron 4 diputados, pero Carlos Cariola sacó 75.000 votos, algo así. Y Boris Barrera subió a 7.000. Ahora iba Boris Barrera con Jadwe. Ahora va a quedar solo en el subpacto del Partido Comunista, y esa es su performance electoral. Es muy complicado el asunto para el Partido Comunista. Se entiende que hay un voto comunista que podría traspasarse a Boris Barrera, que va a ser su único candidato. La pregunta es ¿cuánto? Claro. No, a ver, yo tengo la impresión de que el Partido Comunista tiene que lamerse la herida rápido para no enredar a su candidata, porque ella efectivamente tiene una buena cuña y una buena salida. Yo siempre dije que, pero si el Partido Comunista, que el partido de la candidata, sigue enredado en esto, le va a costar mucho sacarse de alguna manera este poncho de que están más preocupados de los temas del partido, que son el Partido Comunista, más que de agrandar o extender la alianza de gobierno, que es lo que ya ha intentado. Perdona, justo cuando había habido una tregua, o sea, ahí mismo, para donde está Cristian, Juan Andrés Lago la semana pasada, lo que hizo fue notificar que el Partido Comunista estaba 100% en la candidatura. Claro, pero yo digo... Dijo que hasta el programa lo representaba. Pero la postura, la postura, creo, vamos a dilucidar la postura del Partido Comunista, es si va a escalar el tema de Jadwe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo eso, o zanja acá y calla. Si ellos escalan esto, para la candidata va a ser todos los debates, usted está de acuerdo con que su partido esté defendiendo a Jadwe, y ella va a decir, yo prefiero que
esté defendiéndose legalmente. O sea, usted preferiría no tener a Jadwe en la papelera. Entonces, digo, vamos a ver qué hace el Partido Comunista en las próximas horas, si la escala o no la escala. Si la escala la va a complicar. Y lo otro que hay que ir mirando acá es hasta dónde este pequeño desgrane que ha habido del socialismo democrático tiene algo más de estructural respecto a la campaña, que no es la campaña directamente, pero tiene que ver con Mario Marcel, que sale del gobierno, a razón atendible y nadie lo va a criticar, pero salió del gobierno. Ahora Francisco Vidal, que renuncia. Lautaro Carmona lo criticó. Y por algo lo critica, ahora Francisco Vidal, que renuncia. Después del debate yo no vi vocerías del socialismo democrático. Vi que la que más hablaba el nombre de Janet Jara era Bárbara Figueroa. Alejandra Sepúlveda, Tomás Hirsch, efectivamente. Y Tomás Hirsch, que vino a radio contigo el día después del debate. Y Erika Edo. Erika Edo, sí, que es de la DC. Ojo, pero no he visto a Ricardo Lagos Weber, que después de que... está en Madrid, estaba en el Chile Day en Madrid. Todo habla, todo comunica, todo comunica. Oye, el adelanto de la prensa dominical de anoche nos sorprende y hoy ya se publica en papel. Es la tercera, la entrevista que varios medios de comunicación andaban buscando, por cierto, con Manuel Monsalve, que no había dado una entrevista desde que se fue, desde antes de irse de la Subsecretaría del Interior. Gloria Faunde la entrevista, una entrevista larga. Acierto periodístico. No, un acierto, sin duda. Muy bueno, sí. La gente de la tercera. Y está bien la entrevista, también las preguntas. A mí lo que... Hay cosas que ya sabemos, este caso sí que ha tenido filtraciones y hemos conocido. Sí me llama la atención, entre otras cosas, que Monsalve siga insistiendo con el tema del envenenamiento, por decirlo de alguna manera. El blackout. Claro, el blackout, que lo atribuye, dice, mi sospecha era la posibilidad de ser drogado. Entonces le pregunta a la Gloria, ¿cómo le hace tener esta sospecha? Bueno, ¿cómo perdimos la memoria? ¿Por qué el mozo que dice que no estaba? Después dice que, ¿por qué la fiscalía, dice él, no ha investigado esta posibilidad? Yo lo encuentro de suma gravedad la tesis, porque quiere decir que alguien se confabuló para envenenar o, ¿cómo se dice?, o drogar al subsecretario del Interior del Gobierno de Chile. Ese alguien... Que era el encargado de la seguridad. Ese alguien tenía información de inteligencia para saber que el personaje en cuestión, Monsalve, iba a llegar al restaurante a esa hora, con esa persona, y que iba a estar el pisco sour ahí con la burundanga, no sé cómo se llama eso. Entonces, claro. Es muy extraña la idea. Es medio inverosímil. No, y además atenta contra la seguridad nacional, que un subsecretario de Interior a cargo de la delincuencia puede ser envenenado en un restaurante del centro. Y le preguntan en la entrevista, le pregunta a Gloria Faunde, oiga, usted andaba por el centro de Santiago en la noche, y dice, solo lo puedo atribuir a este estado de inconsciencia, claro. de juicio nublado, digamos. Está borrado. En la entrevista da la impresión de que Monsalve asume un solo error, que es haber sido irresponsable en distintas materias. Irresponsable, pero no haber cometido un delito. Irresponsable en salir con una subalterna, claramente me equivoqué. Tomar más de la cuenta. Irresponsable en haber salido un fin de semana, que era el fin de semana de más preocupación por materia de seguridad. Algo irresponsable en haberme tomado un trago, pero además me envenenaron y no me pusieron algo y no me acuerdo. Pero no asume, y obviamente no lo va a asumir, nada en relación a que haya cometido un delito, y da la impresión de que su defensa se va a articular en torno a lo que ella dice, lo que dice la denunciante versus lo que digo yo y cuáles son las pruebas para comprobar una cosa u otra. Claro, de hecho, yo creo que él aparentemente está apostando que no van a haber pruebas. Claro, y algo insinúa sobre las biografías de cada uno. Eso te iba a decir. Que van a estar aquí, como no hay pruebas de lo que ocurrió en esa pieza del hotel. Entonces, como que, y por eso lo que tú mencionabas fuera de que estábamos conversando, cuando él le da validez a las gestiones que hizo su abogado cuando circuló un video de la denunciante con un personaje, o sea, que era su pareja. Querían que circulara, digamos. Quería que circulara en el video y entiendo que se lo anduvieron ofreciendo a la televisión, donde aparecían unas relaciones íntimas de la denunciante con este personaje. Entonces, claro, una persona que había tenido una relación con la denunciante, que tenía un video, tenía un amigo, los dos fueron a ofrecerlo a Televisión, no lo compraron. Claro. Y el abogado Víctor Providel, que es el abogado de Monsalve, pidió unos teléfonos, hizo algunas gestiones. Parece que entregó un teléfono para que esta persona siguiera en ese contacto. Esto no ha pasado nada, los videos no se conocen, y aparentemente son desdorosos para la denunciante. Claro, pero te fijas que ahí hay un intento de decir, bueno, ahí está el relato de ella y su relato se condice con su biografía. La respuesta de Monsalve es: tengo plena confianza en mi abogado, en su trayectoria. La acusación que le hizo la querellante, porque acusaron a Víctor Providel. Claro. ¿Te acuerdas que María Elena Santibáñez, la abogada de la denunciante, presentó una denuncia por esto?
contra Proviel ante la Defensoría Pública. Dice, tenía como fin sacarlo de mi defensa. Las personas que hablaron con él, esto es lo importante porque esto es nuevo, tenían antecedentes que la defensa considera relevantes. Yo hasta ahora no sabía que la defensa consideraba relevantes para esta causa estos antecedentes. Claro. Porque se refieren a los antecedentes de la denunciante. Exacto. Que es su biografía, su estilo de vida. Para decirlo en concreto, los videos. Claro. Los videos son, según Monsalve, relevantes, según la defensa. Eso es nuevo. Se pidió citar a declarar a estas personas. Yo tampoco sabía. Hay una causa contra estas personas. Hay una causa, hay un proceso contra esta gente. La fiscalía les abrió una causa. No, yo no sabía que habían sido citados o que la defensa había pedido. Exacto, por haberla grabado. Y tampoco sabíamos que Monsalve, él le da un valor importante al testimonio de esos personajes que tenían el video. Sí, porque dice. Lo releva. Y se pidió citar a declarar, no por los antecedentes de la vida privada de las personas. O sea, esto no es un problema de vida privada, dice Monsalve, sino por aquellos datos que son relevantes para una causa donde la credibilidad es clave. Pero sí, ahí eso es nuevo. En ese mundo me parece totalmente nuevo. En ese mundo lo van a jugar. Usted me cree a mí, usted es justicia. Claro, me cree a mí. Mi verdad o la de ella. Porque, insisto, porque más allá de las percepciones que puede tener, pruebas sobre lo que pasó en esa pieza no hay. Salvo los testimonios de uno y el otro. No hay. Sí, también de alguna manera deja entrever que el gobierno actuó más por las formas que por el fondo. Que el gobierno le pide finalmente la renuncia cuando esto sale la segunda, pero que en su minuto el gobierno no tenía ningún argumento, más bien insiste en que el presidente, y dice que fue prácticamente una orden de que fuera a Concepción a ver a su familia antes que pedirle la renuncia o tomar alguna decisión. Nunca se habló de la renuncia. Nunca se habló de la renuncia. Y no, y además él dice que trató de suspender o pensó que la reunión que tenía en el Congreso al día siguiente se iba a suspender. La del jueves. Y llamó, preguntó, diciendo, oye, con esta denuncia la verdad que mejor suspendamos. Y le dijeron, no, tiene que ir igual. Por eso nadie entiende que... Así explica que con la denuncia ya conocida por el presidente, la ministra del Interior, Monsalve hubiera estado hablando como si fuese nada frente a los parlamentarios. De hecho, da una imagen diciendo, yo en cualquier momento creí que había que suspender esto porque los tipos le iban a empezar a llegar a los parlamentarios. Le muestra la imagen a la ministra. Claro, y que algunos de los parlamentarios le iban a preguntar de qué se trata esto, y que ahí la sesión se iba al tacho. Claro. Pero es interesante el punto porque revela que el presidente, igual es raro que Monsalve lo diga, pero bueno, pero está defendiéndose. Revela que el presidente nunca consideró en ese día, ese martes, nunca consideró pedirle la renuncia. O sea, al menos el tema no se habló. O dicho de otra manera, que el presidente le creyó su relato, su historia. O su presunción de inocencia. Su presunción de inocencia, exactamente. El problema es que para estos efectos la presunción de inocencia importa poco. Era el jefe de las policías que iban a tener que investigar la denuncia el que estaba acusado. Entonces da lo mismo si es inocente o culpable. Además era el jefe de las policías que independientemente de la acusación ya le estaba reconociendo a su jefe superior que había estado tomando pisco sour un día sábado en la noche con una subalterna. Un domingo en la noche. Un domingo en la noche, el domingo más peligroso. Ya era razón suficiente eventualmente para tomar una decisión. En los 4 días... Pero era incompatible que siguiera. Por eso, a eso me refiero. Ya era y entonces en los 4 días que murió gente asesinada y murió gente en las carreteras. Entonces dice, cuando sale la portada de la segunda, la nota de Pablo Basadre, dice, es que ahí se hizo incompatible. Entonces, Monsalve y el gobierno consideran que se hizo incompatible porque salió en la segunda. Sí, pues es raro eso. Yo no logro entender qué pasó en ese... Deja como chaleco mono ese interregno entre la renuncia deja y el mal al gobierno, deja mal al presidente, porque una cosa es creerle que él no cometió violación o darle el espacio de la duda, pero otra cosa es no tomar una decisión cuando le está relatando los hechos que le está relatando. Y lo que le está diciendo Monsalve, no, le dio lo mismo prácticamente. Lo que le importó, una cuestión política. Lo que le importó fue cuando salió una portada en la segunda que generó un revuelo público. Ahora sí que te tenéis que ir, ahora tenéis que ir, pero por el revuelo público. Pero podía estar defendiendo el presupuesto de la subsecretaría en el Congreso. Me acuerdo en ese momento, mientras Monsalve hablaba, los periodistas estaban afuera. Los periodistas estaban afuera, no podían buscar lo que a Monsalve la denuncia del abuso sexual. Se enteraron ahí mucho y empieza a circular el adelanto del diario La Segunda, de la nota de Basadre, y todo, como y todo afuera, de la mañana, y Monsalve hablando dentro. Sí. Entonces nadie entendía nada. La verdad que fue muy, muy extraño toda esa serie de decisiones que se tomaron. Con Quique Mujica, Cristian Valdivieso, la mesa de análisis de hoy aquí en Mesa Central con entrega de la encuesta criteria de esta semana. Cristian, Quique, gracias por compartir esta parte del domingo. Gracias, Iván. Me muy bien, ¿eh? Feliz 18 más.
Ah, sí, porque el próximo domingo no estamos. Así ¿No que- estamos? No, no estamos. Pero O sea, hay- tú tenés que venir, pero el resto no. Pero hay encuesta. Hay ¡Epa! encuesta. ¿Y cuándo la hay a entregar? ¿El domingo? El domingo. El domingo Con 21. la plataforma de T3. Junto con la primavera. La publicamos en todas las plataformas.